¿sí? Una persona que tenga una condición trombofílica simplemente tiene una predisposición. Es como el que tiene un papá o su mamá con diabetes, pues esa persona tiene una predisposición a ser diabético en la vida, pero si no es diabético no tiene por qué recibir insulina, ¿sí? Aquí es lo mismo, una trombofilia es simplemente una predisposición. Como dice aquí, es una anormalidad que puede ser congénita o adquirida que predispone a que esa persona tenga trombosis, ¿sí? Pero les he de decir que la mayoría de la gente que tiene una trombofilia genética, nunca le va a pasar nada en la vida, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene un factor 5 de Leiden, ¿sí? El 80% de ellos nunca le va a pasar nada en la vida, igual y ni se entera que lo tiene, ¿sí? El resto, el 10, 15%, 20% a lo mucho, son los que llegan a tener problema, pero es porque se juntan otros factores de riesgo, ¿sí? Entonces, esto hay que dejarlo claro, pues no es una enfermedad por sí misma, es una predisposición, simplemente, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros sabemos es que la trombosis viene cuando se juntan muchos factores. Cuando un paciente nos pregunta, oiga doctor, ¿y por qué me dio la trombosis? No, pues esa es una pregunta difícil de responder, ¿sí? Al menos inicialmente, ya cuando uno conoce al paciente, pues entonces podemos conocer sus factores de riesgo y entonces es más fácil contestar la pregunta. Una trombosis viene cuando se juntan todos los elementos de esta triada que ya conocemos, que es la triada de Virchow, ¿sí? Y aquí en la triada de Virchow pues viene toda la fisiopatología de la trombosis. Y lo que nosotros conocemos como trombofilia son alteraciones congénitas o adquiridas, como se ve aquí, genético o adquirido, que ocasionan trombosis, ¿sí? Entonces, lo genético, pues sí es importante, pero no es lo más frecuente. De hecho, hasta es lo más raro, ¿sí? Digamos, siempre estamos muy preocupados de un paciente que tiene trombosis, pedirle trombofilia genética. Y yo creo que eso no es lo más importante, ¿sí? Siempre por mucho lo adquirido es lo más importante. Y de lo adquirido hay una cosa que nunca debemos olvidar, que es el síndrome de los anticuerpos antifosfolípidos. Eso sí sería imperdonable buscárselo, que se nos olvide buscárselo a nuestro paciente, ¿sí? Porque el síndrome de los anticuerpos antifosfolípidos es la trombofilia adquirida más común y sobre todo la que tiene más riesgo, la que pone a nuestro paciente en más riesgo, tanto de trombosis de primera vez como de trombosis recurrente. Y no tanto una deficiencia de la proteína C, de la proteína S, de la antitrombina, que aparte de que son rarísimas, pues no tienen tanto riesgo de que el paciente regrese en su trombosis, ¿sí? Y el SAF, pues ese sí lo hace, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un cuadro resumiendo las alteraciones trombofílicas importantes en la actualidad. Y no son muchas, es que antes la lista era más grande, pero ya nos hemos dado cuenta de que muchas condiciones que antes se consideraban de trombofilia en realidad no tienen tanta importancia. Y entonces actualmente solamente se le concede importancia a la deficiencia de los anticoagulantes naturales, antitrombina, proteína C, proteína S y a las mutaciones, ¿sí? Al factor 5 del Leiden y a la mutación del gen de la protrombina, ¿sí? Entonces vean ustedes que todas se heredan en forma autosómica dominante. Lo que pasa es que tienen penetrancia variable, es decir, toda la familia lo tiene el papá, lo tiene el hijo, lo va a tener el hijo del hijo, etcétera, porque este es el mecanismo de herencia, es autosómica dominante, todas las generaciones lo tienen, pero no todas las generaciones presentan trombosis. ¿Por qué? Pues por lo que les dije hace rato. No todos los que tienen una condición de trombofilia van a trombosar en su vida, a menos que se junten otros factores de riesgo, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de penetrancia variable, porque no significa que a fuerza el que lo tiene va a presentar trombosis, ¿sí? Y vean ustedes que pues hay algunas que afectan a todas las razas, a todas las regiones del mundo, pero las mutaciones del factor 5 de Leiden y del gen de la protrombina pues son más comunes en los caucásicos, en la raza blanca europea, ¿sí? La proteína S pues también es en todas las razas, pero es un poquito mayor en algunas partes de Asia, ¿sí? Y bueno, la trombofilia más potente de todas esas que tenemos aquí, por mucho es la de deficiencia de antitrombina, ¿sí? Es tan potente que las personas que son homocigotas para la mutación ni siquiera llegan a vivir, son muertes in útero por trombosis, ¿sí? Todos los pacientes, ¿sí?, que son deficientes de antitrombina son heterocigotos, los homocigotos no llegan a sobrevivir, ¿sí? Pero estos pacientes, vean ustedes que tienen trombosis desde edades bien tempranas,
15 años, 20 años, antes de los 30 años, porque si se fijan, las demás sí dan trombosis en edad joven, pero no tanto como la deficiencia de antitrombina. Entonces la trombofilia más potente de estas, sí, pues por mucho es la deficiencia de antitrombina. Es el prototipo de la trombofilia genética de riesgo alto, ¿sí? La deficiencia de proteína C y de proteína S pues puede ser homocigota o heterocigota. Los pacientes homocigotos son los que hacen la púrpura fulminante neonatal, ¿sí? Los pacientes heterocigotos pues son los que vemos en la vida adulta, ¿sí? Y bueno, con las mutaciones, la del factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina, pues sí, también la mayor parte de los pacientes son heterocigotos, ¿sí? Y hay un pequeño porcentaje que son los homocigotos. Dejen, tomo agua porque ya se me anda secando la garganta. Y los homocigotos pues son los que tienen el riesgo más alto, ¿sí? O bien hay una cosa que se llama heterocigoto compuesto, es decir, que es heterocigoto para una, pero también para la otra. Y esas combinaciones también tienen mucho riesgo de trombosis, ¿sí? Ven ustedes que por mucho, estas trombofilias genéticas lo que dan son trombosis venosas, ¿sí? Trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y trombosis en sitios inusuales. No se asocian a trombosis arteriales, ¿sí? Y la única que quizá lo haga, y eso rara, pues es la deficiencia de antitrombina. Como dijimos, es la más potente, pues quizá tenga algo que ver con las trombosis arteriales. Pero en general todas dan trombosis venosa. Incluso las mutaciones del factor 5 de Leiden y la G20-210A, lo que da por mucho es un franco predominio de la pierna, o sea, trombosis venosa profunda, no tanto tromboembolia pulmonar, ¿sí? Y pues aquí tenemos otras manifestaciones, por ejemplo, el que es deficiente de antitrombina, pues hace resistencia a la heparina, es decir, ocupa como el mecanismo de acción de las heparinas es a través de la antitrombina, pues si tiene deficiencia de antitrombina, pues ocupa mucha dosis de heparina para lograr el efecto terapéutico. Y el factor 5 de Leiden, pues lo que nos da es una cosa coagulométrica que se llama resistencia a la proteína C activada. Esto simplemente que añadiéndole al plasma del paciente con factor 5 de Leiden, proteína C activada, no se prolongan los tiempos de coagulación, no se prolonga el TTPA. Lo normal, lo esperado es que hubiera esa prolongación. En este caso hay una resistencia a hacerlo. Y eso se denomina resistencia a la proteína C activada, ¿sí? Entonces, pues esto es un resumen de estas trombofilias que tenemos. Y vean ustedes los riesgos, lo que nos importa. ¿Qué tanto exponen estas condiciones a trombosis? Entonces aquí tenemos en la primera columna para la trombosis de primera vez y acá tenemos para la trombosis recurrente. Entonces vean ustedes, la deficiencia de antitrombina es la que tiene más riesgo de trombosis de primera vez, 16 veces más que cualquiera de las demás. Por eso es que hablamos que es el prototipo de las trombofilias de riesgo alto, porque es la que más riesgo tiene. Pero vean ustedes que para trombosis recurrente ya no es tanto, o sea, para que al paciente le vuelva a dar una segunda trombosis ya no es tanto, pero ciertamente pues llega hasta 3.6, que pues si ustedes ven es el máximo de todos estos que están aquí, ¿sí? Y luego tenemos a las otras, a la deficiencia de proteína C y de proteína S, que si se fijan exponen mucho a trombosis de primera vez, pero ya no tanto a trombosis recurrente. Y las mutaciones, ¿sí? Que a menos que el paciente sea homocigoto, por ejemplo aquí, pues sí tiene un riesgo alto, pero los pacientes heterocigotos, que son la mayoría, pues no tienen un riesgo tan alto de recurrir en la trombosis. Y aquí simplemente por comparación, vean el SAF, lo que les decía, el SAF es la trombofilia más potente, incluso más que cualquiera de las genéticas, ¿sí? El SAF expone al paciente a una trombosis de acuerdo al marcador, pues, o sea, no es lo mismo triple positivo que el que solamente tiene un marcador, dos marcadores, etcétera. Pero digamos, el triple positivo tiene hasta 10 veces más riesgo de trombosis de primera vez, ¿sí? Y hasta 3 o casi 4 veces más riesgo de una trombosis recurrente. Entonces, por eso esos pacientes pues deben quedarse anticoagulados si los encontramos, ¿sí? Y bueno, pues ¿en qué pacientes debemos sospechar la presencia de trombofilia? Pues esto es más o menos sencillo, debemos sospecharlo en la gente joven, ¿sí? Ya saben ustedes que la trombosis es de la gente grande. Entonces, si un paciente joven llega a tener
trombosis, pues entonces en ese paciente quizá valga la pena buscarle trombofilia. Dicen aquí menor de 40 años, pero eso de joven depende de la edad del autor que escribe el artículo, ¿sí? Porque muchos ponen 50 años, ¿sí? Y bueno, yo acabo de cumplir 42, entonces yo ya no sería joven, y pues no creo, sí. Pero no sé, ¿verdad? Entonces, trombosis en menores de 40 años, pues nadie lo discute, pues es una cosa para pensar en trombofilia, ¿sí? Sobre todo si esa trombosis fue de la nada, o sea, si esa trombosis fue no provocada, fue idiopática, le llaman, ¿sí? O bien que tenía un factor de riesgo débil, andaba viajando en avión, ¿sí? Sus 8 horas ahí, o más de 8 horas, ¿mande? O en autobús, pues es que en autobús no es tanto, así es, no, así, 18 horas de autobús, así es, no, como nos parábamos a comer carnitas y esas cosas, pues no, así es, ¿sí? Bueno, otro es la historia familiar de trombosis. Si hay mucha familia con trombosis, pues muy probablemente haya trombofilia ahí, aunque les diré que simplemente por el hecho de que una persona tenga su papá, su mamá, su tío, lo que sea con trombosis, ya esa persona tiene hasta 3 veces más riesgo de tener trombosis, aunque no se encuentre una trombofilia, ¿sí? Las trombosis recurrentes, bueno, pues sí, si hay mucha trombosis en una misma persona, probablemente tenga trombofilia, y las trombosis en sitios inusuales. Entonces, esto es lo que nos da para pensar que pudiera haber una trombofilia, ¿sí? Y pues bueno, ¿para qué pedimos los estudios de trombofilia? Bueno, pues hay varias razones para hacerlo. Una sería para conocer, porque al médico le gusta saber, al paciente le gusta que le digan por qué. Entonces, pues la trombofilia nos brinda de cierta forma una respuesta. ¿Por qué el paciente trombosa? ¿Por qué está recurriendo en la trombosis? ¿Por qué en la familia hay tanta enfermedad? ¿Sí? Nos puede ayudar a identificar a familias que estén en riesgo o a individuos que estén en riesgo. Nos puede ayudar a saber qué tanto podemos anticoagular al paciente o si le podemos quitar la anticoagulación sin riesgo de que vaya a recaer, ¿sí? Ahí. Pero no está recomendado buscarlo a todos los pacientes que se trombosan, eso no, ¿sí? Y esto es por estudios como ¿sí? Este estudio ya tiene